Bienvenidos a este diplomado de medicina familiar y estudio de la familia. Les damos la más cordial bienvenida, su servidora, la presidenta, Georgina Farfán, y hasta ahorita los que se han conectado, nuestros profesores, ¿sí? Marianita, si nos recuerdas cómo levantar la mano. Sí, para aquellos que están a través de su computadora, como ustedes ven en la pantalla de Zoom, en la parte inferior, tienen varios iconos. Hay uno que viene como reacciones. En algunos les aparece el icono de aplauso, otros de levantar la mano. Lo único que tienen que hacer es presionar el icono de levantar la mano y en automático va a aparecer una manita en su pantalla o en su imagen. En algunos otros, si no tienen este icono, les aparece el aplauso, lo pueden utilizar exactamente igual. Para quitarla, nuevamente vuelven a presionar y desaparece. A veces cuando no lo pueden retirar, nosotros los vamos retirando una vez que participan, ¿de acuerdo? Bueno, entonces les pediría a los tutores que levanten su mano. Los círculos de estudio, esta modalidad, nada más no confundirse, no son círculos de lectura, porque la gente dice, hay círculos de lectura. No, estos círculos de estudio los aprendimos hace pues más de 15 años. ¿Y dónde los aprendimos? Bueno, pues una estrategia que se utiliza en Suecia, se utiliza en Brasil, en otros países, pero lo conocimos en Suecia, en Brasil y aquí en México. En Suecia lo que hacen es, se reúne un grupo de personas que quieren estudiar un tema. Vamos a pensar que quieran estudiar la vida de Chopin. Entonces se reúnen en una casa, se llevan todo el material de estudio, con toda la planeación, y lo revisan y van haciendo sus evaluaciones. Al término, se los reconocen las universidades. Entonces, de ahí es de donde extrajimos esta experiencia. En Brasil se hace para los profesores que están en el Amazonas, en los pueblos del Amazonas, a la orilla del Amazonas, en donde difícilmente hay escuelas. Entonces, los profesores se capacitan de esta manera, con círculos de estudio. Se reúnen cada X tiempo, estudian bibliografía, la discuten, presentan una evaluación y de esa manera se capacitan. Y les voy a decir en México dónde está el antecedente. El antecedente estuvo en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. Ellos se ideologizaron a través de círculos de estudio. No podían estar reunidos ahí en la selva de Chiapas, ¿verdad? Pues ahí toman sus clases de política, pues lo que no. Entonces se enviaban documentos, los estudiaban, se reunían, vamos a pensar, cada mes, se evaluaban y de esta manera se capacitaban. Entonces, es una forma de capacitación. Este círculo de estudio también lo van a ver. Utilizamos la técnica de educación para adultos. El adulto no memoriza, el adulto comprende y aplica. Porque, bueno, pues creo que ya los niños ni memorizan, porque ustedes creen que ahí en la sierra de Chiapas, en la selva de Chiapas, les enseñan a leer, escribir con mi mamá me mima. Pues primero porque ni a muchos ni tienen su mamá, pues cómo, y luego menos los mima, ¿no? Entonces, es muy importante. Y bueno, ustedes pueden entrar a internet y buscar esto de los círculos de estudio, que son capacitación para adultos que están en comunidades lejanas. Luego, la justificación es, mire, ni durante la licenciatura, sinceramente, ni durante la residencia nos enseñaron hábitos de estudio. El médico, una vez que egresa de la licenciatura o de la especialidad, nunca
tiene que dejar de estudiar, nunca, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé cuántos artículos diarios de ciencia aparezcan y la curva del olvido, de tal manera que yo puedo andar recetando un medicamento que ya me acuerdo que mi maestro, que ya se murió, me decía que lo recetara. Y entonces, pues si yo no estoy vigente, soy un peligro para la sociedad, ¿sí? Si yo no me autorizo. Luego, los egresados de la residencia, era lo que decíamos, no tienen los mismos conocimientos. ¿Por qué? No es lo mismo la residencia de la 33 en la Ciudad de México que la residencia de una unidad del ISSSTE en Guadalajara, que la residencia en una comunidad o en una población de Querétaro o en una población de San Luis, es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque depende de que si los profesores tienen experiencia, depende de si los profesores tuvieron buenos maestros, buenos modelos. Entonces, a veces los mandan, se la pasan en urgencias, se la pasan en medicina interna, les dan muchas clases de eso, pero de familia, de medicina familiar y de familia, pues casi no saben. Y otra desgracia, pues es que en medicina familiar no acostumbramos a comprar libros. Por ejemplo, aquí su servidora, no, yo soy una coleccionista de libros de medicina familiar y yo tengo libros de medicina familiar de hace mucho tiempo, del año pasado que compré. Entonces, pues yo me la he pasado comprando libros. Que si me cuesta un libro 3,000 pesos, pues ni modo, 3,000 pesos, pues qué vamos a hacerle, ¿no? Entonces, por eso es importante este tipo de diplomados, porque vamos a darles la bibliografía, la más elemental. Este motivo es por lo cual se hace un examen de certificación, pero en todas las especialidades. Igual pasa con los pediatras, con los internistas. Cada sede lo maneja de diferente manera. Entonces, el examen de certificación se hace para que se identifique que los médicos tienen el mínimo de conocimientos para ejercer su especialidad. La otra cosa, que por lo general no conocen los documentos originales de donde vienen los principios de medicina familiar. Yo no sé si han oído hablar de Maguini. A lo mejor han oído hablar de Maguini. Yo tengo 2 libros de Maguini, pero leo en internet lo que se publica. Maguini ya se murió, pero fue un canadiense excepcional, filósofo e ideólogo de la medicina familiar. Yo, por ejemplo, conozco, híjole, vamos a pensar como 10 libros de ciclo vital. El ciclo vital de la familia, ese que conocemos, se maneja de diferente manera. Entonces, es muy importante que alguien que se diga especialista en una disciplina tenga bibliografía actualizada y de diferentes fuentes. Muy bien. A ver, comentarios en relación a esto, levanten su manita. Salón, platícanos de tu experiencia en relación a esto. Como le comentaba, doctora, a pesar de que la medicina familiar aquí en el Perú tiene ya 30 años de antigüedad, pues en las provincias es poco desarrollada. En mi misma universidad, que es una referencia para todo el sur del Perú, tenemos 4 meses de medicina familiar, de rotación de medicina. Y entonces uno puede aprovechar 2 meses más que te dan opcional para que tú puedas rotar lo que desees. Pero la mayor parte del tiempo nos las pasamos en el hospital, en medicina interna o en alguna otra especialidad que a uno le guste, ¿no? Que le llame la atención. Y entonces, yo tuve la suerte de tener un tutor que era un médico de familia comprometido. O sea, él sí se identificó como médico de familia. Porque muchos también terminan la especialidad y vuelven a hacer otra especialidad.
Y entonces el doctor me introdujo en todo lo que era todos los autores de la medicina familiar y realmente me enamoré de la medicina familiar. Y entonces decidí. Y en Lima, pues cuando uno va, realmente se siente todo el ambiente de medicina familiar. Tienen un montón de biografía. Y entonces ahí me di cuenta de que sí es importante conocer. Y entonces también como usted, estoy empezando a coleccionar poco a poco mis libritos de medicina familiar. Justo ahora último he adquirido uno de Estados Unidos, porque tampoco aquí no se desarrolla mucho, ¿no? La medicina familiar, pero sí uno pensaría que es diferente, ¿no? Que en Estados Unidos, que es tan grande, tan moderno, etcétera, etcétera, pero cuando uno lee los casos que presentan en el libro, es como que, así, la misma. Pues es la misma. O sea, los Ahí. motivos de consulta son los mismos en todo lugar. El ser humano reacciona de igual manera en todo lugar. Las familias se pelean, las familias son grandes, chiquitas, regulares. No, pues esto es igual. Nada más lo que cambia es la cultura. Muy bien. Andrea Tejada, tienes levantada tu manita. Sí, doctora, mire, lo que comenta sí es muy importante. Por ahí escuché en algún congreso, me parece que fue el lema del congreso, el destino, ¿no? De decir, si no sabemos de dónde venimos, pues no sabemos a dónde vamos. Evidentemente, pues el conocer los fundamentos, el saber los autores, los filósofos, los médicos familiares que nos anteceden, pues es muy importante para pues tener esa noción y la entrega hacia la especialidad. Ahorita lo que usted comenta sobre precisamente todos estos antecedentes que se han ido dando, pues considero que son muy importantes como parte importante de nuestra formación y pues es algo que también tenemos que ir transmitiendo a nuestros alumnos de alguna manera. Bueno, yo en lo personal me he enfrentado a tantas cosas que es difícil trabajar con ciertas frustraciones de mis compañeros en relación a la especialidad, ¿no? De decir, bueno, ¿qué se necesita para que realmente un médico familiar se sienta entregado a su profesión? Pero yo concluyo con esto que de alguna forma, pues sí saber los orígenes, saber pues de dónde venimos para poder llegar a un entendimiento y una entrega total a la especialidad. Sí, así es. ¿Saben qué otra cosa nos ha llevado a esto? Que en las residencias no hay modelos, o sea, no hay no hay médicos familiares que yo diga voy a imitar a este porque es una cosa bella. Resulta que me mandan con un profesor que si yo le pregunto, oiga doctor, ¿qué opina usted del familiograma? ¿En qué momento se hace? ¿Qué opina usted del ciclo vital? Señáleme usted lo que es una crisis normativa y paranormativa. Y pues no, pues estúdialo, no pregunte a tu maestro. O sea, no hay modelos, los médicos con los que rotan, ni idea tienen, digo, no tienen la culpa, tampoco tienen la culpa. Y a lo mejor sí saben mucho de hipertensión y de diabetes, sí saben, pero de medicina familiar no saben nada, ¿sí? Entonces, este es el motivo de unificar criterios en este diploma, ¿sí? Precisamente por esas carencias. No hay médicos familiares modelos, ¿sí? En todos lados. Entonces, bueno, pues tenemos que nosotros buscar cuál es nuestro modelaje, ¿sí? ¿Alguna otra intervención? Ayúdenme, si ven ustedes, Marianita, si ves a Doctora, alguien que... estamos en 9:41, doctora. Ok, nada más tenemos a Kenia Lisset, Sí, que quiere opinar. respecto a lo que comentan, pienso que la medicina familiar como tal se ha subestimado mucho. Nuestro mismo gremio nos hacemos menos y eso pues interfiere directamente en la formación de los médicos residentes también, puesto que se enfocan mucho a enseñarlos a dar atención de primer nivel, pero en un sentido biológico sin aplicar familia. Biologicista nada más, sí. Entonces, ellos saben atender bien los principales motivos de consulta en primer nivel, sin embargo, no saben aplicar familia. Y para mí eso representa una situación compleja de abordar con ellos porque traen otra mentalidad. Entonces, al momento de que uno trata de involucrarlos, les cuesta trabajo. Yo hablo en especial con los
estudiantes que tengo a mi cargo. Y cuando uno trata de mostrarles lo vasta y lo profundo que es la medicina familiar, es cuando uno puede ver si realmente puede interferir directamente en la formación de ellos. Entonces, Sí. yo creo que sí es esencial y elemental nosotros desarrollar la medicina, primero nosotros, porque ni siquiera los otros especialistas nos reconocen. Yo pocos he visto que realmente de otras especialidades le dan la importancia a la medicina familiar. Y me ha Claro. tocado ver médicos que son egresados del Hospital de Nutrición de Subirán y les piden abordar familia antes de abordar a los a los pacientes de por ejemplo, en el servicio de reumatología. Me tocó ver que les exigen a ellos como residentes abordar familia, cosa que nosotros siendo especialistas no hacemos. No, no. Entonces, miren, es más cómodo irse por el lado de la diabetes, ¿sí? Y que se descompensa y que les elevo el medicamento, a citar al cuidador o a la persona que prepara el alimento y decir, vamos a ver qué pasa, o una entrevista motivacional, ¿no? Entonces es más fácil elevarle el medicamento que resolverlo con los factores de riesgo familiar que tiene. Bueno, le seguimos, porque ya Marianita ya me está sacando la tarjeta amarilla. Propósitos, está fácil, ya lo vimos. Capacitar a ustedes en las bases conceptuales de la medicina familiar universal, no la mexicana, la que se maneja en el mundo, y analizar los fundamentos universales. Analizar la bibliografía especializada que la reunimos, les hemos reunido bibliografía que les vamos a entregar antes de cada sesión para que la estudien. Les vamos a enviar los instrumentos del estudio de familia, ¿sí? Entonces, de aquí van a manejar los instrumentos elementales, no los sofisticados, porque yo para qué quiero un estudio de salud familiar con 20 instrumentos y ni siquiera los sé aplicar y luego no los sé interpretar, entonces no. El consejo nos pide 5, mínimo 5 indispensables. Y bueno, vamos a aplicar 5 por lo pronto. Establecer estrategias educativas basadas en competencias. La idea es que ustedes adquieran la habilidad para aplicarlo en su práctica médica y resolver problemas biológicos, psicológicos, sociales, que se centren en los riesgos y recursos de la familia. Eso lo vamos a ver con el tiempo. Las ganancias secundarias, primero que como vamos aquí a hablar todos vamos a opinar, se va a hacer un cerebro inmenso de un IQ como de 1000, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a sumar la inteligencia de Mariana con la de Gloria, con la de Hermenegildo, ¿sí? Con la de Patricia, etcétera. Vamos a sumar la inteligencia que todos tenemos. Vamos a desarrollar la autocrítica, porque podemos quedarnos callados y decir, no, pues yo ni digo, no, pues no importa, estamos aquí en confianza. Entonces, les voy a presentar después lo que es un grupo Valint. Michel Valint inventó esta terapia para los médicos familiares que a través del tiempo enferman de monotonía, que son enojones, no estudian, están aburridos y eso los lleva a sufrir y a maltratar al paciente. Por lo tanto, se inventa esto de grupos Valin, que por ejemplo en Inglaterra son forzosos. En México, pues es de los despistados que lo sabemos. Hay un compañero que vamos a invitar en algún momento, al doctor Urbina, que es especialista en grupos Valin. Él es psiquiatra, pero es especialista en grupos Valin en la universidad, en la UNAM y en el ISSSTE. Bueno, y que si yo como ganancia secundaria me aprendo otras cosas, voy a aumentar mi seguridad como médico familiar, mi autoestima y aumento el estatus en mi núcleo social. No es lo mismo antes del diplomado que después del diplomado. Las generalidades,
pues están aquí. Es el curso online en vivo en Zoom cada 2 semanas. Obligatoria esta asistencia, obligatoria. Si alguien va a faltar, entonces tiene su tutor. Se comunica con el tutor y dice, creo que mañana no voy a poder estar. Sí, pero es obligatoria. Si ustedes no se presentan a esta sesión, pues aunque hagan la evaluación y la prueben y todo, van a perder 30 horas, que eso es lo que cuesta cada tema. Se les da un valor de 30 horas. El material bibliográfico nosotros se los vamos a dar. Yo les digo de una vez, no se confundan cuando tengan que estudiar. Estudien el material bibliográfico, compréndanlo, porque a veces preguntamos una cosa y sacan la bibliografía que ya tenían en su casa. Pues entonces no tiene caso. O sea, preguntamos una cosa relacionada al curso y contestan otra cosa de la que ya se sabían. Entonces, pues que sí que no aprendieron nada. Que las sesiones van a ser quincenales de 8:30 a 11. Si se fijan, estamos dando 2 horas y media. Esta sesión presencial la dábamos en 6 horas y la hemos compactado a 2 horas y media. Entonces, todo por la plataforma Zoom. El aval, ya les digo, va a ser por nuestra asociación con reconocimiento del Consejo y de la Federación, que para tomar este diplomado deben de tener o el diploma de médico familiar o la credencial de residente cédula profesional. En el caso de la doctora que es licenciada nada más en medicina, nosotros la recibimos con su cédula profesional. Y que se va a evaluar con actividades de autoaprendizaje. Ustedes les vamos a dar una serie de preguntas en relación al tema y las van a contestar. Pero las van a contestar no de copiar y pegar, las van a contestar en relación a lo que aprendieron del tema. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Aquí están los profesores, la profesora titular, las adjuntas, y luego que somos 10 tutores. Ahorita somos poquitos, pero les digo que para la siguiente sesión, que será el 9 de octubre, para el 9 de octubre ya será el grupo grande, ya de ahí no se incrementa. Ahora, aquí está el programa, se los vamos a mandar. Terminando esto, vamos a empezar a mandar a través de las secretarias. Hoy fue el encuadre. Sí, para la siguiente, vamos a ver, voy a hacer una presentación del diplomado. Vamos a ejercitar un círculo de estudio, o sea, una lectura crítica reflexiva. Vamos a ver un documento que se llama Elementos Esenciales de la Medicina Familiar y sus actividades de autoaprendizaje. El 23 de octubre vamos a revisar la justificación clínica de la intervención familiar. Ustedes no pueden empezar a estudiar una familia si no antes investigaron qué es lo que tiene el paciente clínicamente. ¿Por qué? Porque yo he visto casos de, por ejemplo, me acuerdo de un residente que presentó un estudio de salud familiar para su examen de residencia y decía que la persona tenía muchos problemas de conducta, sí, que se comportaba como niña, que hacía berrinches. Y resulta que nos vamos enterando que le habían diagnosticado hipotiroidismo, que no hubo seguimiento y lo que tenía era un problema de hipotiroidismo, no tenía un problema de disfunción ni nada, era un problema de hipotiroidismo. Entonces, la justificación clínica, cuando yo estudio una familia, primero tengo que haber agotado lo biológico, si no, ¿para qué me meto a la familia, verdad? Historia clínica orientada por problemas, este va a ser un tema difícil porque les vamos a cambiar el chip. Estamos acostumbrados a nuestra historia clínica de internos de pregrado. Antecedentes, heredos familiares, personales patológicos, no patológicos, y ya después de mucho padecimiento actual. No, les vamos a enseñar la historia clínica que se maneja a nivel mundial, que manejan los médicos familiares a nivel mundial, que es una historia clínica más resumida
y que se hace más rápido en el consultorio. Probablemente no logremos cambiarles el chip y diga, pues a mí me gusta la otra. Bueno, pues ya ustedes decidirán. Y aquí presentamos el primer caso clínico, que es un caso clínico con este enfoque de historia clínica orientada por problemas. El 6 de noviembre vamos a ver los conceptos básicos para el estudio de las familias. Aquí vamos a ver si algunos comentarios. Este es un documento de la Universidad, de los archivos de medicina familiar de la UNAM, y vamos a criticarlo porque se queda corto en muchas definiciones y vamos a entrar a unas definiciones actuales de funciones familiares. Y presentamos un estudio de salud familiar de un caso clínico 2. En este tema les presentamos la rúbrica, o sea, cuál es el método con el que califica el consejo los estudios de salud familiar. O sea, que les va a dar el 25% de su calificación. El 4 de diciembre, una vez que hemos revisado esto, entonces sí, revisamos en la guía del estudio de salud familiar del consejo, el estudio de familia e instrumentos, la escala de Holmes, el LABRA, el familiograma, y vamos a revisar el estudio de salud familiar del caso clínico número 1. Pero les quiero decir, si ustedes tienen la intención de presentar el examen, envíen su estudio que tengan. El que tengan, que quieran presentar, envíenselo a la secretaria para que nosotros lo vayamos revisando y no nos esperemos hasta entonces, ¿eh? Ya podemos empezar a revisar, pero la teoría y la práctica la vamos a aplicar el 4 de diciembre. El 18 de diciembre vamos a entrar a lo que se llama importancia de trabajar con familias. Aquí hay estudios a nivel mundial que nos enseñan por qué tenemos que trabajar con familias. Y les vamos a dar a conocer la entrevista motivacional, que ahora le llaman muy elegantemente coaching. Bueno, el coaching es que una persona que toda su vida no ha querido bajar de peso, que esa persona se comprometa a bajar de peso. No porque yo se lo diga, porque yo no soy su mamá, sino el que tiene que convencerse es el paciente. El 15 de enero vamos a ver los niveles de intervención. ¿Qué quiere decir? Ese es otro conocimiento importante en la medicina familiar. Yo voy a ver hasta dónde llego. Hay 5 niveles. Los médicos familiares, si no tienen la especialidad de terapia familiar, no podemos llegar arriba del nivel 3, porque el nivel 4 y el 5 ya es especialidad de terapia familiar. Y ni tenemos tiempo en las instituciones, porque esto se refiere a consultas de 1 hora, ¿sí? Entonces, aquí vamos a analizar los niveles de intervención y vamos a ver un segundo caso clínico para identificar niveles de intervención. El 29 de enero vamos a ver las bases conceptuales de la atención primaria y qué tiene que ver con la medicina familiar, porque se complementan, pero es importante que lo conozcan, porque a nivel mundial, cuando hablan de medicina familiar, invariablemente hablan de atención primaria. Y luego, cómo se usan los servicios de medicina familiar. El 19 de enero vamos a entrar con el gran Jan Maguini a ver los orígenes y principios de la medicina familiar y sus fundamentos. Él tiene 9 principios y habilidades y son una maravilla. Cuando uno lee y estudia esto, dice qué orgulloso me siento de ser médico familiar. Vamos al 5 de marzo a presentarles a ustedes lo que es la investigación de medicina familiar en el siglo XXI. No como investigan los internistas y los cardiólogos, a nosotros pues muy respetable, pero las líneas de investigación en medicina familiar son totalmente distintas. ¿Por qué? Porque la población que manejamos nosotros en primer nivel es totalmente distinta a la de los hospitales. Y luego vamos a ver otro artículo que es
en la investigación en medicina familiar una visión positiva. Desde luego que vamos a revisar rápidamente la metodología de investigación. Y por último, vamos a ver la administración, aquí en honor a la investigación, la administración y la medicina, un vínculo necesario para aquellos que quieran ejercer la administración o que la ejerzan, porque también hay que saber administrar un servicio de medicina familiar. Preguntas, les voy a mandar el programa, les vamos a ir mandando toda la bibliografía. Ustedes no se angustien, nada más para que sepan lo que vamos a hacer. A ver, Stephanie Luébano, no has levantado la manita, pero yo ya te pregunté, a ver, ¿qué dudas tienes al respecto? De momento, ninguno. Nos comentó que todo va a ser de lo que ustedes nos manden. Ajá, ¿te parece atractivo? Sí, porque va a ser otra visión, porque nosotros pues, venimos de libros que nos han dado en clases y no sé cómo es el conocimiento que vamos a tener aquí. Pero no va a estar tan desfasado de lo que conocemos y va a ser más apegado a lo que va a venir en el examen. Así es. Y la otra cosa, olvídense del examen. Lo importante es que después de esto, cada vez que vean un paciente, siempre le van a encontrar el enfoque familiar. Siempre. O sea, yo, no, aunque yo no hago estudios de salud familiar en todos los pacientes, yo sigo dando consulta, no me puedo separar del enfoque familiar. Ya me cuesta mucho trabajo. ¿Sí? O sea, siempre termino metiéndome en la familia. Muy bien. David Díaz, ¿tú qué opinas del programa? Pues en general, la verdad es que es como volver a reenamorarnos de la medicina familiar, ahora que yo ya tengo 4 años, 5 años que salí de la especialidad. Es efectivamente cierto que ya tiene uno una monotonía en la consulta, donde pues, por problemas burocráticos y más administrativos te vas envolviendo más en los tiempos que en el enfoque del paciente. Entonces ahora tener como esa nueva oportunidad de tener, de refrescar esa parte de un abordaje, aunque sea instantáneo, pero dirigir un poquito más la consulta, es algo que también es muy, muy, muy importante, ¿no? Y ya las ganancias secundarias del examen y todo eso, pues vienen también, pero creo que sí es muy, muy importante tener ese enfoque de continuar y ver al paciente como un todo. Ajá, sí. Porque el paciente, pues nuestros pacientes no son ermitaños que viven allá en la sierra ellos solos, pues viven con alguien, ¿no? Sí, efectivamente, Pues y casi sí, siempre ese alguien es el que está inmiscuido mucho en su estado de salud actual, entonces pues sí, comprender claro. eso es como algo importante y pues si lo podemos refrescar, qué mejor. Vamos a ver en algún momento el ejemplo de que va a consulta contigo, vamos a pensar una señora embarazada y que afuera la está esperando la suegra. Oye, ¿es que te recetó el doctor? ¿Te recetó vitaminas? No, pues no le hagas caso, te voy a llevar yo con mi médico que receta vitaminas, ¿eh? Así que a este médico ni le hagas caso porque ni sabe, es médico de seguro social. Entonces van a ver cómo la familia siempre se mete y nosotros no debemos de ser ingenuos que nos van a hacer caso, claro que no. Claro, Tenemos que tener la autoridad para decir, sí, usted, yo le recomiendo eso, usted sabe lo que hace, pero mire, mejor meta a su suegra porque de todas maneras va a andar opinando. Entonces, mete a la consulta a la suegra, no sirve. Ok. A ver, Agustín Romero, ¿tú qué opinas? Sí, doctora, pues mire, me parece muy interesante y creo que debiera ser un diplomado que fuera incluido en el plan de estudios de los médicos residentes, porque esto da una idea de la magnitud que tiene la medicina familiar, más allá de, como veíamos, aspectos clínicos, sino todo lo que es el abordaje de la familia, las redes de apoyo que son tan importantes en los pacientes crónicos sobre todo. Entonces creo que sí, esto debería ser como casi obligatorio para los médicos residentes en formación. Pues sí, nosotros partimos de la base de que ya son médicos. Nosotros no queremos enseñarles diabetes para nada. Yo parto de la base que ya saben lo que es diabetes y actualizada, ¿eh? Y a partir de ahí, porque si ustedes me presentan un estudio de salud familiar y no manejaron bien la diabetes, pues ya ni les reviso más, se las regreso.
O sea, Claro. me dicen, es que estoy investigando por qué estos se pelean, que no sé qué. Sí, con una hemoglobina glucosilada de 10, mira, primero que corriges la hemoglobina y luego platicamos, ¿cómo la ves? Bueno, muy bien. Ya comenzamos sobre el tiempo. A ver, comentarios de mis dos profesoras. Marianita, ¿algún comentario sobre el programa? Y luego Marta Patricia Soriano. No, doctora, creo que está bastante claro y como dicen los compañeros, ¿no? Al final del día es retomar los conceptos que muchas veces ya formaron parte de nuestra formación y que en algunas ocasiones, dependiendo de la sede, pues no se hace como la formación adecuada o cómo inducirlos a esos temas, pero creo que es muy valioso lo que nos acaba de mostrar. Entonces, yo espero que los compañeros que al final del día se integren a este diplomado estén contentos con todo lo que van a aprender y que les sea de utilidad en su práctica diaria. Bueno, muy bien. A ver, mi otra profesora junta, Pati. Bueno, yo creo que la situación o los temas que aborda el diplomado son específicos para los médicos familiares, nos van dando una herramienta muy importante para nuestro desarrollo profesional, nos ayudan a cortar tiempos. Muchas veces en las instituciones tenemos tiempos de consulta muy reducidos, a veces no podemos hacer la intervención como nosotros la quisiéramos, no vamos a tener una cámara de Gestel, pero vamos a poder hacer intervenciones puntuales, como dice usted, pasa la suegra, pasa la abuelita, pasa el perro, el perico, todos los que intervienen en la dinámica familiar y que nos ayudan a identificar a la gente con la que nos tenemos que aliar para que nuestro paciente cumpla los objetivos que tenemos planteados y cumplan sus planes terapéuticos y hagamos un contrato terapéutico con la familia. Muy bien. Fíjate, ya manejaste un término. Un contrato terapéutico, una meta terapéutica y una alianza terapéutica. Esto va de la mano y lo vamos a ver en la importancia de trabajar con familias, ¿sí? Bueno, a continuación, sigue la doctora Pacheco y nos va a presentar el método de estudio, por favor, Marianita. Entonces, como ustedes bien saben, la doctora mencionó algo de el método de estudio, ¿de acuerdo? Entonces, con respecto al método de estudio, va por pasos y de hecho, con respecto a los pasos, no voy a ser muy redundante porque prácticamente lo fue abarcando la doctora en cada uno de lo que nos mencionó. El primer paso, como ella mencionó, es que les van a mandar material bibliográfico. Este material bibliográfico va a estar llegando a sus correos días antes de la sesión, por lo cual se les pide que hagan una lectura de comprensión en este primer paso. Cuando la doctora se refiere a la lectura de comprensión, les pide que de preferencia su material bibliográfico lo tengan impreso. Muchas veces cuando las personas leemos y subrayamos, podemos identificar las ideas principales, por lo cual este método de estudio se basa en identificar las ideas principales y identificar también los conocimientos que para nosotros sean necesarios ampliar. ¿A qué nos referimos? Muchas veces vamos a encontrar conceptos que probablemente no estemos, no los tengamos dominados o no conozcamos de ellos. Sin embargo, ustedes van a tener con este material la oportunidad de días antes poder examinarlo y si es necesario que ustedes busquen nuevamente más bibliografía con respecto al tema que se está abordando. También es cierto que ustedes en ese material bibliográfico que tengan impreso, se les pide de favor que hagan sus anotaciones. ¿Por qué? Porque el día de la sesión vamos a tener que implementar nuevamente una lectura, pero esta ya va a ser grupal con los puntos más esenciales del material que se les envió. Así como por lo cual también se les pide que en dado caso ustedes no estén de acuerdo con alguna idea del material enviado o alguna información, en la sesión nos hagan sus comentarios. En el paso 2 se refiere a que regularmente cuando ya estamos en la sesión, la doctora pide que participemos de manera conjunta. Cuando se refiere a esto, le cedemos la palabra a los diferentes integrantes del grupo para que podamos ir leyendo de manera grupal la lectura de ese día y de manera ordenada vamos conduciendo la lectura.
En el tercer paso, que es prácticamente uno de los más importantes, les pedimos a todos ustedes que vayan participando con nosotros para ir nutriendo los comentarios del material que ese día se revisó, perdón. Por lo cual, cuando decía la doctora que ese día se forma un gran cerebro, se refiere a que prácticamente a través del análisis que hacen ustedes, vamos ahondando sobre el conocimiento y vamos aportando nuestras experiencias sobre el tema y ampliando específicamente el tema abordado. Por lo cual, si se fijan, este es un ejercicio de comprensión en conjunto y de reflexión, y al mismo tiempo ustedes van a ir adquiriendo pues también esa experiencia que tienen otros compañeros. A veces no es lo mismo cuando estamos de residentes, como vemos y abordamos los temas, como cuando estamos de médico de base, o bien cuando ya llevan mucho más años y han estado en algún otro puesto directivo, por lo cual este tercer paso, que es prácticamente el círculo de estudio, donde ya estamos todos integrándonos a la actividad y aportando nuevos conocimientos, es el más importante de la sesión. El cuarto paso regularmente se refiere a las actividades de autoaprendizaje, ¿de acuerdo? Por lo cual, este cuarto paso se refiere a que una vez que nosotros estamos terminando el tema del día, les presentamos la actividad de autoaprendizaje que van a ustedes trabajar en su domicilio. Como la doctora mencionó, estas actividades de autoaprendizaje las hacen con el material que ustedes ya revisaron y con lo que ustedes han comprendido y aprendido, ¿de acuerdo? Esta actividad de autoaprendizaje ustedes tendrán que enviarla 15 días, o tendrán que enviarla antes de la próxima sesión. Recuerden que el intervalo entre una sesión y otra es de 15 días, por lo cual tendrán 2 semanas para terminar dicha actividad y enviarla de acuerdo al cronograma a su tutor asignado, ¿de acuerdo? El quinto paso regularmente se refiere también a la misma actividad de autoaprendizaje. ¿A qué nos referimos? Una vez que nosotros hayamos hecho nuestra actividad, es importante que si vamos a utilizar información anexa que hayamos buscado nosotros como fuente para complementar nuestra actividad, hay que integrarla. Y recordar que en el paso 6, nuestra actividad se va a realizar en un formato Word con una letra Arial 11 y una hoja tamaño carta. Nada más que ahí les pedimos, no viene anexo ahí, pero sí les pedimos que de preferencia agreguen una portada. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones nos toca que nos envían un trabajo que no lleva ni carátula, ni nombre, ni datos de quién lo envía. Sabemos quién lo envió porque está en el correo, pero sí es importante que como profesionales tengamos un trabajo que esté bien hecho, por lo cual es importante tener una portada con todos los datos necesarios, como es su nombre, su tutor y la fecha en la que se realiza. ¿De acuerdo? Nuevamente, como les mencionaba, al final si se agrega información para complementar la actividad, en ese mismo trabajo, anexar la bibliografía. ¿De acuerdo? Y por último, una vez establecida y hecha su actividad, habrá que enviarla al correo de su tutor, el cual, posterior a los siguientes días, les regresará su actividad con su retroalimentación, y como ustedes escucharon hace un rato a través de la doctora, cada actividad y cada asistencia representa un total de 30 horas, por lo cual es importante que ustedes realizan la actividad de autoaprendizaje y estén presentes en cada sesión. No sé si tengan alguna duda respecto a esto. A mí sí me gustaría escuchar las opiniones de esto porque es fundamental. Lo van a tener, eso se los vamos a enviar el lunes, se lo vamos a enviar todo, ¿sí? Pero ahorita es bien interesante, ¿sí? Primero, ¿sí? El primer paso, yo les voy a recomendar algo. Por el amor de Dios, a partir de ahorita, abran una carpetita, ¿sí? Y si quieren, hasta pueden tener una USB. Todo lo que les mandemos, guárdenlo, por favor. Si me mandan el tema 1, guardo el tema 1. Si me mandan la actividad de autoaprendizaje, guardo la actividad, o sea, ¿qué es la tarea? Bueno, actividad de autoaprendizaje es la tarea. Entonces, abran una carpetita, la otra. Abran diariamente su correo, porque a veces nos comunicamos mucho por correo.
Si no lo encuentran, lo buscan en spam, por favor. Les dijo la doctora Pacheco, impriman. La siguiente ocasión les vamos a pedir que el documento que vamos a leer lo tengamos todos en la mano, ¿eh? Porque dicen, no, yo lo leo en la bibliografía. No, imprímanlo porque lo que queremos es que aprendan a estudiar, que le vayan poniendo anotaciones de sus comentarios, de lo que piensan ustedes, de lo que acaban de leer, ¿sí? A ver, hasta aquí, ¿algún comentario? A ver, Pilar, ¿cómo la ves? Pilar Gutiérrez, ¿cómo la ves desde ahí? No, todo perfecto, todo entendido, todo muy claro. Y bueno, siempre que se nos facilita el material con tiempo de anticipación, porque bueno, todos tenemos muchas responsabilidades, algunos trabajamos en 2 instituciones, entonces está perfecto. Y bueno, retomar nuevamente esta técnica de estudio y nuevamente regresar como a un aula. Bueno, en lo personal no se me hace tan fácil porque también ya llevo 4 años que salí de la RESI, pero pues muy emocionada y con muchas expectativas de este diplomado. Ok. A ver, Pilar, tú misma, ¿por qué crees que calculamos 30 horas? O sea, no es un regalo, ¿eh? Son muchas horas. ¿Por qué crees? Me imagino que el tiempo de los sábados invertidos ya es porque nosotros invertimos mucho más tiempo en la preparación de la clase para el día sábado y seguramente la cantidad de material que nos van a hacer llegar va a ser mucha. Creo que vamos a invertir muchísimas horas en la semana nuevamente leyendo y estudiando. Sí, fíjense, esto lo calculamos hace muchos años cuando inventamos esto. Entonces, si se fijan, van a ser 3 lecturas. La primera lectura, ustedes solos, cuando reciban el documento y lo subrayen. ¿Sí? Es la primera lectura. La segunda lectura, como la que acabamos de hacer ahorita del programa, cuando lo hagamos en el grupo, ¿sí? Y comentemos lo que ya estudiamos, ¿eh? Y la tercera lectura es cuando preparen su trabajo. Entonces, sí hemos calculado que entre una cosa y otra se pueden utilizar hasta 30 horas. Este es un diplomado, ¿eh? Este es un posgrado. Este no es cualquier curso, es un posgrado. Porque, por ejemplo, yo ahorita que acabo de pasar el de geriatría, yo ya nada más me pongo médico familiar, abajo me pongo diplomada en geriatría. ¿Sí? Y si ustedes en su recetario dicen Pilar Gutiérrez, ¿sí? Médica de familia o especialista en medicina familiar, es porque les consta y están seguros que lo son. Bueno, entonces, por eso son 30 horas. Ahora, ¿qué nos ha pasado con los alumnos? ¿Sí? Que un día antes andan bajando la bibliografía y que se presentan a la sesión sin haber estudiado. Y lógicamente uno se da cuenta, porque acabamos de leer un párrafo y le decimos, por ejemplo, a ver, Berenice Gutiérrez, ¿qué acabamos de leer? Y nos dice otra cosa. No. Estamos hablando del párrafo, no lo que tú crees. No. Entonces, siempre cuando les preguntemos, ¿y tú qué opinas? Es de lo que acaban de leer, porque si no van a salir como la lombriz, ¿no? Que es lo único que se sabe. Nosotros les preguntamos del elefante y terminan hablando de la lombriz. No. Aquí, pues sí vamos a ser medio rudos, pero si acabamos de leer de ciclo vital de la familia, no vamos a terminar diciendo que pues que los 15 minutos que tenemos los médicos familiares y que somos muy incomprendidos. No, espérate. Estamos hablando del ciclo vital, ¿qué tienen que ver los 15 minutos aquí? Entonces, vamos a tener que ser muy pertinentes en los comentarios. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Agustín Romero, ¿alguna otra pregunta de la metodología? La van a tener, porque lógico no se la van a aprender de un momento a otro. Por el momento no, doctora, pero igual ahí van saliendo las dudas, ¿verdad?
la marcha. Ya saldrán las dudas. Bueno, les voy a decir, las primeras tareas no los vamos a aprobar. Ni una vez espérenlo. Yo nunca pongo reprobado, ¿eh? Yo pongo no aprobado. Y yo en mi tabla de calificaciones nunca pongo no aprobado en las primeras. Yo pongo pendiente. Siempre les digo, mira, no aprobaste por esto, por esto. Te voy a dar chance. Órale, corrígelo. ¿Por qué? ¿Cómo calificamos los profesores? Los profesores tenemos las preguntas ya contestadas. ¿Sí? Entonces, como nosotros hicimos la pregunta, nosotros hacemos la respuesta y se llama rúbrica. Nosotros entregamos la rúbrica. Entonces, todos calificamos igual. No es que la doctora Olga Flores califique pues ahí lo que se acuerde, lo que quiera, y pues que sea barco. No, no es barco. Va a calificar en relación a la rúbrica. ¿Sí? Entonces, no se sientan mal si no les sale bien a la primera. Pero ya para la 10ª van a ser, no hombre, qué bárbaros, expertos en este tipo de estudios, ¿sí? Bueno, a ver, ¿algún otro comentario? Gisela Roa. Sí, doctora, nos comentan que va a haber un tutor. ¿Sí? ¿Eso cómo se va a asignar o cómo nosotros, yo en el transcurso de la semana te voy a decir. Gisela Roa, tu tutor es la doctora Mariana Pacheco, ¿ya? Ese va a ser Mariana Pacheco todo el curso. Y con Mariana Pacheco lloras, te enojas, le reclamas, lo que quieras, ¿sí? Nada más con Mariana Pacheco. Ya si Mariana Pacheco me dice, doctora, yo no puedo con Gisela, ¿quién sabe qué cosas manda? Entonces ya entraré yo a ver, Gisela de mi vida, ¿qué estás haciendo? Entonces, Martita, por favor, ¿les quieres compartir el cronograma y se los explicas? Mientras, a ver, Marichuy, ¿algún comentario de porque tú has sido calificadora, mucha mano, toda la vida? ¿Algún comentario que tengas desde el punto de vista de tutor? No, pues más que nada el hecho es de que, como dice usted, doctora, vamos a seguirlos a donde sea, ¿no? Que nosotros lo que queremos es de que terminen este diplomado. Sé que al principio, como dice la doctora, no es fácil. Van a haber reprobados, pero les vamos a dar la oportunidad a veces de que repitan sus tareas, ¿sí? Sobre todo la primera tarea. ¿Para qué? Para que ustedes, nosotros ya haciendo la revisión y poniendo nuestros comentarios, van a ver que se les va a ir facilitando cada día más la tarea. Pero sí, yo los invito a que realicen todas sus tareas, porque son puntos, es el puntaje. Sí. Fíjense, a mí me sorprende que a veces preguntas bien profundas las contesten en una hoja. Dije, 30 horas para una hoja, no jueguen, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, sí. No. Si vamos a contestar a profundidad, en una hoja no se contesta nada, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues este es el cronograma para este diplomado. Aquí, obviamente, en la sesión de encuadre, pues no hay entrega de actividades de autoaprendizaje ni de calificaciones, pero como el formato está programado, pues nos da fechas, ¿sí? Pero no hay fecha. Para la primera sesión que vamos a tener el 9 de octubre, que es medicina familiar como especialidad, vamos a tener la presentación del tema el día 9, ya ustedes van a revisar su bibliografía, van a subrayar todo lo que consideren pertinente, vamos a tener la sesión y a hacer comentarios, y las actividades de autoaprendizaje se van a entregar para el 23 de octubre a más tardar. Como dice la doctora, en estas semanas previas se les va a hacer llegar el nombre y el correo y el teléfono de su tutor para que ustedes sepan a dónde van a dirigir sus actividades de autoaprendizaje. Es conveniente, como decía la doctora Pacheco, que manejemos nombre,
que le pongamos cifrado al archivo con el tipo de actividad, nuestras iniciales, para que nosotros podamos tener también sus archivos correspondientes a sus actividades. El profesor o el tutor tienen 2 semanas para revisar las actividades, hacer las retroalimentaciones y entregar calificaciones. En este caso, para la primera sesión sería entregar calificaciones a más tardar el 6 de noviembre. Y de ahí ya se van desprendiendo las actividades para el segundo tema, que sería la justificación clínica de la intervención familiar, que es la historia clínica orientada por problemas y la revisión de los casos. La fecha de presentación del tema es el 23 de octubre, entregamos actividades el 6 de noviembre, a más tardar el 20 de noviembre se entregan las calificaciones. Conceptos básicos para el estudio de salud familiar. La sesión es el 6 de noviembre, el 20 de noviembre se entregan las actividades de autoaprendizaje, el 4 de diciembre las calificaciones. Nos vamos con el siguiente tema, guía para el estudio de salud familiar, conforme al Consejo de Medicina Familiar, Consejo Mexicano de Certificación de Medicina Familiar, y los instrumentos para el estudio de salud familiar. La sesión va a ser el 4 de diciembre, entregamos actividades 18 de diciembre y la entrega de calificaciones hasta el 8 de enero. La entrevista motivacional va a ser importancia de trabajar con familias, y la entrevista motivacional el 18 de diciembre. Las actividades de autoaprendizaje se entregan el 8 de enero, y las calificaciones a más tardar el 22 de enero. Nos vamos a la siguiente, que serían los niveles de intervención, la revisión de un caso clínico, ¿sí? Esa va a ser el 15 de enero. Las actividades de autoaprendizaje se entregan el 29 de enero y el 19 de febrero, ¿sí? Se estarían entregando las calificaciones. Bases conceptuales de la atención primaria a la salud y medicina familiar, así como el uso de los servicios de medicina familiar. La vamos a ver el 29 de enero, 19 de febrero se estarían entregando sus actividades de autoaprendizaje, el 5 de marzo las calificaciones. Aquí tenemos todavía algunas situaciones de fechas. Después tenemos los principios de medicina familiar. Vamos a verla el 19 de febrero. Entregamos entregamos actividades de autoaprendizaje el 5 de marzo y el 19 de marzo entregamos calificaciones para investigación y publicación en medicina familiar, todo lo que es actividades de investigación en primer nivel. La fecha de la presentación del tema es el 5 de marzo, el 19 de marzo nuestras actividades, el 2 de abril entregamos nuestras calificaciones y todo lo que es relacionado a la administración y gestión de los servicios de medicina familiar. La sesión sería el 19 de marzo, el 2 de abril estaríamos entregando nuestras calificaciones y tentativamente para el 16 de abril quedarían las calificaciones y ya estaríamos nada más pendientes para nuestra sesión de clausura para el cierre de nuestras actividades. Ajá. ¿Sí? Sí, yo nada más decirles que sí vamos a dar una checada a estas fechas para que no nos confundamos. Sí, porque vamos ahorita a checarlo ahorita nada más. La idea es que es cada 15 días, cada 15 días, cada 15 días, ¿sí? Que en 2 semanas, pues bien pueden preparar su actividad, o sea, no hay problema, tienen 2 semanas. Que lógicamente si les regresamos alguna actividad, pues se les van a juntar 2 y que bueno, máximo les vamos a dar 2 oportunidades, o sea, la actividad, el tema 1 y el tema 2 podrá ser corregido, de ahí en adelante ya no. Entonces, pero por favor, la otra cosa, no pongan dudas en el chat, porque ponen dudas en el chat y todos entramos en dudas, ¿no? Todas las dudas que tengan es con su profesor.
si tienen algún problema con el profesor, pues es directamente conmigo, pero pues no creo porque los profesores ya saben lo que tienen que hacer. Y bueno, cualquier controversia, etcétera, a veces soy la tercera en discordia porque me dicen, a ver, yo encuentro que fulanito no está contestando bien. Entonces yo reviso y yo digo, no, pues yo pienso que no contestó completo, pero sí de que está orientado, ¿no? Porque pues no tienen que contestar lo que nosotros pensamos que a fuerzas, así como tenemos que ser, sino que hay que ser un poquito más flexibles en cuanto a las respuestas. Marichuy, tenías levantada la mano. Sí, nada más para indicarles que es bien importante que en las fechas que dice que se entreguen las tareas, hay que entregarlas. ¿Por qué? Porque luego tenemos tareas pendientes y se les van juntando y nosotros también al calificar nos vamos atrasando. Entonces es bien importante que entreguen la tarea el día que se les indica, ¿sí? A veces contestan lo primero que les viene a la cabeza. ¿Qué les parece? Si se dan su tiempo para comprender la pregunta. Si no comprenden la pregunta, mejor tárdense, pero no la contesten. O pregúntenle a su tutor, a ver, ¿qué quisieron decir en esto? Sí es importante que antes de contestar la comprendan, porque les voy a decir, los que somos docentes sabemos que hay diferentes tipos de evaluación, ustedes lo saben. Puede ser una pregunta de cierto o falso, ¿no? Está fácil, ¿no? Nada más que ahí, si me equivoco, pues tengo el 50% de probabilidades, ¿no? De regarla. Bueno, entonces, hay preguntas de cierto o falso. Hay preguntas de opción múltiple, ¿verdad? Hay preguntas de correlación de columnas, ¿no? Pero estas actividades son de ensayo. El ensayo se considera la evaluación más difícil de todas. Es la más difícil, porque ahí nada más me dicen, sí, a ver, ¿cuáles fueron los errores que cometió el médico familiar con el paciente fulanito? Entonces, ahí ustedes tienen que volver a revisar todo, volver a revisar la bibliografía y poner lo que ustedes consideran. Pero siempre consideren la bibliografía, no lo que aprendieron hace 3 años. No, eso es en relación a lo que aprendieron ahorita. Es llegar a lo que es una definición de inteligencia. Inteligencia, yo me he encontrado muchas definiciones. Inteligencia es tener la capacidad para ir resolviendo problemas nuevos. Pero otra definición de inteligencia que a mí me encanta es la capacidad que se tiene para aplicar el conocimiento. Si yo leo algo y no aplico el conocimiento, por ejemplo, si yo sé una enfermedad viral no se maneja con antibióticos y tengo COVID y receto acitromicina, ¿qué pasó? Si yo sé que una rinofaringitis, el 95% es viral y receto amoxicilina, ¿qué pasó? Entonces, no tengo capacidad para aplicar el conocimiento. Por ejemplo, a ver, ¿quién me quiere contestar este caso? ¿En qué caso de neumonía por COVID se justifican los antibióticos? A ver, mis niños, tenemos una pandemia por COVID. ¿En qué caso se justifican los antibióticos? Pilar Gutiérrez, muy bien. Sí, solamente Levantaste cuando hay una sobreinfección agregada comprobada por biometría hemática con leucocitosis de arriba de 16,000. Ajá, con neutrofil, con pandemia. ¿Sí están de acuerdo? Sí. En neutrofilia. O sea, si yo no tomo una biometría hemática, entonces no me doy cuenta que hay una infección bacteriana agregada. Entonces, ¿se fijan?
cómo es la aplicación del conocimiento? A ver, ¿en qué casos está indicada la ivermectina? A ver, Berenice Gutiérrez, ¿en qué caso está indicada la ivermectina? Bueno, pues la guía estaba indicada, no estaba indicada, o estaba ya en desuso la aplicación de ivermectina en este diagnóstico. Exacto, o sea, se empezó a utilizar porque a alguien se le ocurrió y de ahí todo el mundo se siguió con la moda de la ivermectina, el dióxido de cloro, ¿sí? ¿Cómo se llama la otra? La antipalúdico, la cloroquina. Entonces, pues era un padecimiento nuevo y cada quien empezó a inventar. Entonces, no es medicina basada en evidencia, son medicinas basadas en ocurrencias. Entonces, aquí, por favor, damos una bibliografía. Si ustedes están en desacuerdo con la bibliografía, nos dicen, pues yo no tomé la bibliografía por esto, por esto, por esto, por eso, y es totalmente válido, ¿eh? Totalmente válido. ¿Ya se cansaron o ya la dejamos aquí o nos permiten hacer un ejercicio? Hagamos el ejercicio, doctora. Hacemos el ejercicio. Bueno, ahí va el ejercicio. Espérenme tantito. Déjenme localizar. Nada más un tip con respecto a las actividades de autoaprendizaje. Muchas veces las respuestas de las actividades están en la sesión de ese día. Entonces, prácticamente lo único que hay que hacer es poner atención porque muchas preguntas están realizadas a lo que vieron y sus compañeros cuando aportan los comentarios, ahí prácticamente ustedes pueden ir realizando su misma respuesta. A ver, yo necesito que lo vean bien. Me avisan si no se ve bien y lo voy a ampliar porque tenemos que leer todos. Comparto pantalla y ustedes me van a decir qué es importante y qué no es importante. Bueno, hagan de cuenta que este es un tema X. ¿Quién fue la primera médica mexicana? A ver, ¿quién quiere leer, por favor? En la pantalla está el doctor Agustín y seguiría después la doctora Kenia. Primero el doctor Agustín. A ver, Agustín, vamos a empezar a leer. Sí, doctora. ¿Quién fue la primera médica mexicana? Ricardo Cruz García. En un tiempo en que se prohibía a las mujeres la entrada a conferencias científicas en Madrid o Londres, Matilde Montoya sufrió los embates de académicos y una sociedad que censuraban que la mujer incursionara en profesiones consideradas solo de hombres o la creían física y mentalmente impedida para este tipo de actividades. A ver, ¿ahí qué subrayarías? Pues la prohibición, la censura. Pues en un tiempo se prohibía a las mujeres la entrada a las conferencias. Fíjense, la entrada, ¿eh? O sea, no que dieran, sino que entraran. Bueno, ya, subrayado. ¿Alguna otra cosa? El nombre de la doctora, Matilde Montoya. Matilde Montoya lo sufrió. ¿Qué más? Que fueran los mismos profesionales las que la creyeran física y mentalmente impedida. Entonces, la sociedad censuraba. Actividades que nada más, o sea, que estudiar nada más para los hombres. Las mujeres que se vayan a lavar los trastes, ¿no? Ya. Más, ¿quién más quiere leer? Fue tanta la emoción que vino el desmayo. No era para menos. Aquella mañana del 25 de agosto de 1887 había surgido la primera médica mexicana con estudios y títulos universitarios. La protagonista de este acontecimiento, Matilde Montoya, alcanzó a escuchar el corto aplauso que inundó el Hospital de San Andrés tras la aprobación por unanimidad de su examen práctico de medicina. A ver, regrésate ese párrafo. De este acontecimiento, Matilde Montoya alcanzó a escuchar el coro de aplausos que inundó el Hospital de San Andrés tras la aprobación por unanimidad de su examen práctico de medicina. Lo que ya no pudo oír completo fue el discurso elogioso del secretario de Gobernación, Manuel Romero Rubio,
quien había asistido en representación del presidente Porfirio Díaz, pues en ese momento cayó al piso. El enorme esfuerzo realizado la había hecho desfallecer. Sin embargo, poco después pudo ponerse en pie y salir del recinto escoltada por profesores, estudiantes, familiares y otros asistentes que habían atestiguado el histórico hecho. Fíjense, aquí hay una anécdota. A ver, doctora, de esta anécdota, ¿qué es lo rescatable? Que logró terminar por su formación por unanimidad y recibió elogios. No. A ver, lo importante de ahí sería el hecho histórico que hizo la doctora al por la innovación que tuvo en el hospital al recibir la primera aprobación por unanimidad de su examen práctico de medicina y que fue reconocida por todos, incluyendo por el que estaba como que Secretario había de asistido en Gobernación. representación, que había acudido en lugar del presidente de Porfirio Díaz, que era el secretario de Gobernación. Sí, pues fíjense, aquí lo rescatable, como dices, es que fue el 25 de octubre de 1887, fíjense, el siglo pasado, ya para terminar el siglo pasado, sí, había surgido la primera médica mexicana con estudios y título universitario. Yo les pregunto, ¿se acuerdan qué tuvo que hacer Sor Juana Inés de la Cruz para estudiar? Vestirse como hombre y actuar como él. Así es, fíjense. Por tanto, esto habla de la inequidad de género, que es un problema de la sociedad mexicana, pero no más de México, sino en todas partes. Y que, bueno, que la primera médica mexicana surge en 1887 con estudios y título universitario. Pero ¿ustedes creen que había más mujeres estudiando la carrera de medicina? ¿Ustedes consideran que la carrera de medicina había más mujeres, más que ella? Sí. Yo considero que sí. Pienso que sí. Ajá. Sí, lo que pasa es que pues no se había reconocido esa, sí, pues esa, ya como un estudio con un título universitario, pero yo creo que muchas mujeres sí se habían interesado y estudiado en estos temas. Y a lo mejor pues se habían quedado en el camino, ¿no? Pero bueno, sí es importante saber que la primera médica mexicana se gradúa en 1887. A ver, ahora platiquemos, ¿qué pasa ahora, en este momento? ¿Qué pasa ahora con la medicina? Uno, en relación al número de hombres-mujeres, a veces es más el número de mujeres actualmente matriculado en relación a hombres. La oportunidad es para ambos. Así es. Fíjense, se considera que la medicina se está feminizando, pero no en México, en todo el mundo. A ver, díganme ustedes una especialidad en donde no haya más que hombres. Hasta el momento, ¿Urología? la urología, la cirugía. No hay ni una uróloga. No, sí hay urólogas, Por eso, entonces sí hay cirugía. ¿Hay cirujanas o no? Cuesta mucho. Sí, hay cirujanas. Sí, hay gente que prefiere las cirujanas mujeres. Ortopedia. Ajá. También hay Bueno, muchas ortopedistas buenas. ortopedistas buenas, ¿sí? Sí, Claro la que verdad. sí. Bueno, Pues a en ver, todas. ¿cómo está la medicina familiar, doctor David? ¿Cómo está la medicina familiar en En este relación momento, a hombre-mujer? en este momento, pues predominan más las mujeres, ¿no? Pero a fin de cuentas es la característica de una rama profesional que de cuidado que casi siempre se ve tendiendo más al protagonismo más de las mujeres,
Pues por muchísimas características, ¿no? Tanto sociales como de parte biológica. Y al contrario, a lo mejor de la proporción que existirían en otro tipo de profesiones un poco más matemáticas, a lo mejor que podrían estar un poco más relacionadas el porcentaje de hombres con mujeres, pero sí, la medicina familiar siempre, casi siempre se ha caracterizado porque ser cerca de 75-80% mujeres y el resto solamente hombres. Ajá, fíjense, como en otras especialidades, ni pensar una uróloga, ¿eh? Ni pensar. Yo cuando empecé a estudiar, no había ginecólogas, ginecobstetras, y a mí me llamaba la atención. Incluso las señoras preferían ir a ver a un ginecobstetra que a una ginecobstetra, porque no se le tenía confianza, ¿verdad? Entonces, bueno, esto quiere decir que la mujer ha incursionado más en la ciencia. Y bueno, eso que acabas de decir de las matemáticas, échale, ¿sí han visto la película de Marie Curie? ¿Qué demuestra Marie Curie? Que la educación no era solamente para los hombres, ella tiene muchas aptitudes y ella va demostrando cómo puede ella incursionar en la investigación, en el descubrimiento, en la ciencia, ¿sí? A base de de muchos problemas y va introduciendo a otras mujeres al estudio de la química. Sí, pero Marie Curie ganó 2 premios Nobel y uno ya no lo ganó porque se murió. Ganó el de física, el de química y hubiera ganado el de medicina. ¿Sí? Ahora, no es una posición feminista, pero para nada. Lo único que estamos haciendo aquí es identificar lo que nos dice este párrafo. Bueno, algo bien interesante es que ni Matilde Montoya se lo esperaba. ¿Sí? Se desmayó, que fue tanto el impacto que se desmayó. A ver, seguimos leyendo el siguiente párrafo y aquí terminamos. Si nos puede apoyar en la lectura, Stephanie. El camino para llegar ahí no había sido nada fácil. Nacida el 14 de marzo de 1857 en Ciudad de México, Matilde Petra Montoya Lafragua enfrentó no solo el rechazo social a que la mujer se dedicara a actividades profesionales que la alejaran de la obligada vida doméstica y la maternidad, sino, como ha señalado su biografía, la historiadora Ana María Carrillo, también el menosprecio de los académicos que creían que el sexo débil, debido a su sensibilidad y a que los sentimientos dominaban su ser, no estaba capacitado para la práctica del bisturí. Las entrañas. No, las entrañas, ¿qué quiere decir? Las entrañas quiere decir las vísceras, ¿sí? Y la sangre. A ver, ¿qué subrayarías de aquí? Bueno, yo comenzaría con la fecha de nacimiento, el rechazo que tuvo socialmente la mujer de la vida doméstica y la maternidad, y el menosprecio al sexo débil. Fíjense, se supone, dice, la alejaban de la vida doméstica y la maternidad, o sea, que en ese momento, ¿cuál era el destino de una mujer? Ser mamá y esposa. Y quien se alejaba de eso, no se le consideraba que fuera muy femenina. Y luego, ¿qué otra cosa por último resalta? Que la consideraban el sexo débil. Así es. Y que no estaban capacitadas para esto por ser el sexo débil. Muy bien. Hasta ahí llegamos. Comentarios. Ariadna Vale, ¿qué te pareció este inicio de diplomado? Muy interesante, doctora, porque creo que tenemos todavía muchas cosas por pulir, aunque muchos, evidentemente todos mis compañeros me superan en conocimientos, pero creo que se pueden aprender muchas cosas y tenemos que tener la mente muy abierta para introducir un nuevo conocimiento y una nueva forma de visualizar las cosas, para poder tener más herramientas y ayudar mejor a los pacientes. Y en cuanto a esa forma de analizar la lectura. Muy bien. Pues creo que también es importante porque muchas veces
creo que muchos de los errores que cometemos son porque no leemos a profundidad o no estamos analizando lo que estamos leyendo. Creo que al estar leyendo y haciendo el subrayado inmediatamente, estamos reflexionando doblemente y eso nos hace ser más críticos con la lectura. A esto se le llama el diálogo con el autor. El autor de un libro se sigue comunicando con sus lectores a través del tiempo y del espacio. Yo, pues, ni conozco a ese autor, pero yo me estoy comunicando con él. Y, por ejemplo, algo que decía un doctor, no me acuerdo quién fue, la medicina familiar, pues así como que se caracteriza porque tiene más mujeres, a lo mejor porque es menos difícil, porque no se requiere tanto esfuerzo. Pues yo creo que no, porque la especialidad está fuertecita, porque eso de saber de todas las materias, de todas las enfermedades, está fuertecito, más agregarle la sociología, la economía, las ciencias de la conducta, más y ver todos los motivos de consulta, etcétera, está fuertecito. Algo importante es que tenemos que saber que todas las mujeres que están a nuestro lado, mamás, hermanas, primas, hijas, deben de tener la misma oportunidad de capacitarse, de educarse, que tienen los caballeros. Y no es una postura feminista, porque yo no pienso que la mujer sea superior al hombre, pero para nada. Ni pienso que sea igual al hombre. Yo pienso que es diferente, nada más. ¿Algún comentario en relación a todo lo que vimos hoy? Ya para terminar, falta un minuto. ¿Algún comentario de nuestra secretaria? Pues no, yo creo que les deseo lo mejor en esto. Van a ver que ahora que empiece como tal ya la primera sesión, pues se van a quedar así como gustosos de querer saber más y de ir pasando por las demás sesiones hasta que terminen el diplomado. Bueno, ahora yo les voy a pedir un favor. La siguiente sesión, pues vamos a estar más gente. Entonces, por favor, ayúdenles a comprender lo que ustedes comprendieron hoy, ¿sí? Nos van a ayudar, ¿sí? A explicar lo que ustedes comprendieron hoy. Y por favor, tomen un periódico, el periódico que quieran, y subrayenlo y lean entre líneas. De un párrafo yo puedo sacar 20 deducciones, ¿sí? Bueno, un placer, cuídense. Ahora sí, vayan a hacer sus actividades y los que puedan estar hoy a las 5 de la tarde, les vamos a poner en el grupo, en el chat, les vamos a poner la liga para que se registren, y tiene valor curricular. Esa asistencia tiene valor curricular y chance y se saquen un libro de legados médicos o una beca. Bueno. Gracias, doctora. Bienvenidos a esta asociación, que todos sean muy felices. Un gusto de conocerla, doctora, gracias. Dios, cuídense. Bonito fin. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye.